Dicen que las mejores ideas nacen cuando se mezcla la pasión con la experiencia. Pero cuando esa fórmula viene acompañada del lazo inquebrantable entre dos hermanos, el resultado puede ser algo extraordinario. Roland y José Baides crecieron con el gusto y la obsesión por el ciclismo, desde vacaciones en verano, tomando mano de bicicletas botadas por extranjeros para crear sus propias bicicletas, pasando por competencias de pista, enduro y downhill, por las calles y montañas de España. Competían, soñaban y se retaban uno al otro. Con el paso de los años, tomaron caminos distintos dentro del mundo del diseño, la ingeniería y los materiales compuestos. Pero siempre hubo algo en claro. Algún día harían algo grande juntos. Ese día llegó, y así nació Gemini, una marca que no solo fabrica componentes de bicicletas, sino que redefine lo que significan los componentes de la más alta gama. Cada pieza es una declaración de precisión, de obsesión por el detalle y de respeto por el deporte que los vio crecer. En este episodio, Roland y José comparten con nosotros por primera vez los secretos detrás del Gemini, el significado personal que tiene para ellos, cómo surgieron los nombres de sus componentes y por qué decidieron dejar de trabajar para otras marcas para crear algo 100% suyo. Prepárate para escuchar una historia de hermanos, mellizos, bicicletas y carbón. Una historia de visión, de autenticidad y pasión por el diseño y fabricación de artículos de ciclismo. Con ustedes, Roland y José. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Eurocycling México, el podcast. Mi nombre es Ricardo López y hoy tenemos un podcast muy especial, ya que estamos conectados de manera remota con los dueños y creadores de una de las marcas más prestigiosas, innovadoras y vanguardistas en la fabricación de artículos y accesorios para el ciclismo de montaña, gravel y carretera de la más alta calidad, específicamente fabricación en carbón. En este capítulo conoceremos la historia detrás de esta increíble marca, el origen de su nombre y cómo sus fundadores, con una vasta experiencia en el mundo del ciclismo, han logrado convertir su marca en un referente a nivel mundial. Desde Barcelona, tengo el honor de presentar a dos hermanos mellizos, creadoras de esta marca, llamada Ride Gemini. Sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a José y a Roland Baides. Señores, gracias por estar aquí, bienvenidos. Esta es su casa y arrancamos. Pues bienvenidos a Eurocycling México, el podcast. Gracias por estar aquí, darnos la oportunidad de poderlos conocer en primera persona y ponerle cara a quien está detrás de esta prestigiosa marca. José, Roland, creadores de Ride Gemini. Me gustaría saber, si me lo permiten, quiénes son ustedes, de dónde vienen, por qué el mundo del ciclismo, desde cuándo están metidos en el mundo del ciclismo y qué los llevó a generar esta marca. Pero por partes, ¿quién es José y quién es Roland? Bueno, empiezo yo. Claro. Yo soy Roland, él es José, ya lo hemos dicho. Pues somos dos hermanos a ver cómo implicamos todo esto. Bueno, al final nosotros siempre hemos estado relacionados con el mundo del ciclismo. Está claro que desde que éramos pequeños, contamos desde cuando éramos pequeños, que salíamos en bici a jugar con los amigos y a darnos vueltas. Sí. Y más adelante llegó un momento en el que a mí me llamaba muchísimo la atención el ciclismo, más enfocado a una parte del trial y hacer un poco el cabra por ahí con la bici. Yo recuerdo que conseguimos una BH California de la época. Vale. Aquí en España era difícil verla. Y es una bici un poco icono. Sí, y tú tenías una BMX Forever. Sí. Bueno, eran BMX las dos, pero en aquella época para nosotros era mejor de lo que veíamos por aquí, que todo era mountain bike o bici de paseo. Entonces, y le montaban rotor sin fin para poder girar el manillar sin que todos los cables, frenos y demás. No había tanta historia. Esto pasaba cuando nosotros teníamos 7, 8 años. Sí. Ya. No. Éramos críos aún. Bastante pequeños, ¿sabes? Sí. Entonces, al final, con eso, pues empezamos a aprender a montar y desmontar bicicletas. Sí. Luego los vecinos de allí del camping nos traían las bicicletas para que se las arregláramos. Y ¿se convertían ustedes en los mecánicos de la zona? Sí, porque al final nosotros veníamos de una familia humilde y nos intentábamos buscar un poco la vida para no tener que dar gastos a mi madre, ¿sabes? Claro.
claro, claro. Entonces Sí. nos la apañábamos. Como teníamos un montón de bicis despiezadas, cuando se rompía algo lo desmontábamos y intentábamos... Cambiábamos y Claro. tirábamos. Sí, así, así hacíamos. Qué guapo, qué guapo, qué bueno. Y bueno, y después empiezan con BMX, siguen tema de trial. ¿Después qué sigue? Sí, lo que hacíamos era esto, que como ese tipo de bicicletas, pues como que te incentivaban a ir saltando por sitios y hacer un poco el cabra, ¿no? Entonces, en aquella época estaba como de moda las bicis con rueda gorda, las bicis de trial tenían un neumático súper ancho. Las fat bikes. Bueno, sí, venía a ser algo así, pero claro, en aquella época no existían las fat bikes, era todo... Sí. Lo que había de neumático ancho, tan ancho, era trial y ya está. Sí. Y entonces lo que hicimos, pues, claro, llegó el momento en que mi madre, yo estaba como obsesionado que quería una bici de esas, sí o sí, y mi madre me la compró al final. Y cuando le dije que quería aprender a usar esta bicicleta, a aprender a hacer trial, claro, aquí donde nosotros vivimos no conocíamos ningún sitio donde dieran clases de trial. Pero sí que es verdad que más abajo de nuestra casa está el velódromo de Madrid. Y no sé por qué yo pensaba, hostia, a ver si allí enseñan. Si es un velódromo, la gente va en bici. Aprenden, claro. Claro, si la gente va en bici allí, a lo mejor tienen a alguien que enseña trial. Y me acuerdo que mi padre fue a preguntar y dijo, mira, hijo, allí trial no enseñan. Pero si quieres, hacen bicicleta de pista, hacen ciclismo de pista y si quieres probar, puedes probar. Y dije, ostras, pues... Coger condición, Sí. un poco de técnica. Yo al final, en aquel entonces dije, hostia, yo quiero ir en bici. Si puede ser trial, mejor, pero si no, quiero ir en bici. Y me apunté a pista, a hacer ciclismo de pista, que no tiene absolutamente nada que ver con el trial, ni el mountain bike, ni nada por el estilo. Y es entonces cuando se empiezan a vestir de ciclista, de empezar a agarrar todas las calas, el maillot, el culot. Sí. Los primeros días piensa que iba con un chándal. Sí, y aquello, pues claro, para mí se abrió un mundo completamente nuevo, porque yo era un mundo el mundo de la carretera, el mundo de las bicis de pista, yo no lo había visto nunca, porque nuestros padres no son ciclistas, ni están relacionados con el mundo de la bici. Ellos tenían una bici para ir a dar un paseo, una bicicleta de paseo de toda la vida. De fin de semana y ya está. Sí, solo eso. Pero tantas horas moviéndonos por el camping y demás en bici, pues al final nos habíamos vuelto un poco enfermos del ciclismo. Sí. Empieza la obsesión. ¿Y tú, José? ¿Cuál es tu historia con los inicios del ciclismo? Habiendo pasado por el tema de mecánica, que creo que pudo haber sido el detonador, por donde empezaste a pulir este andar en el ciclismo, no sé, bueno, y donde estás actualmente. En esa época sí que tirábamos mucho en el camping de bici y tal. Él cuando decidió apuntarse a pista, en esa época estábamos los dos haciendo waterpolo, yo seguí con waterpolo y aún así él empezó a competir, yo lo iba a ver a todas las carreras y claro, yo veía cómo sufría en cada carrera. Y qué ganas de sufrir, ¿no? Claro, no, en esa época no me apetecía nada sufrir, porque yo lo veía que empezó a correr en pista aún, pero cuando empezó carretera, yo iba a las carreras y lo veía sufrir mucho. Y ya se empezaba a cuidar con alimentación, con hidratación. El tema es que mi madre tampoco le dejaba entrenar en carretera, porque éramos pequeños y no lo dejaba salir, por miedo a que nos le atropellaran. Entonces, tampoco iba a las carreras con un entreno para poder no sufrir. Claro, al final yo entrenaba en pista y algún día sí que me dejaban salir por carretera, pero claro, mi madre era bastante cuidadosa y no nos dejaba salir, irte a hacer kilómetros por carretera a un chaval de 12 años. No hay manera. No. Entonces, claro, mucho riesgo, ¿no? Sí, mi madre no lo veía muy... A mí su jefe de equipo me decía, apúntate tú también, no sé qué, y a mí no me acababa... No te acaba de llamar la atención, no era lo tuyo. No, bueno, no es que para lo mío, es que ya te digo, lo voy a sufrir demasiado y a mí en esa época no me apetecía sufrir demasiado. Él lo vivió todo desde la grada. Desde la grada. Sí. Como espectador, que sufra otro. Era mi compinche, me ayudaba con todo, me ayudaba con la bicicleta, me ayudaba con los dorsales, me ayudaba con todo porque siempre hemos estado juntos y siempre hemos ido juntos, pero en esa época
Él no practicaba ciclismo como hobby, es decir, íbamos a dar paseos en bici, disfrutábamos de la bicicleta juntos, pero él no estaba en el mundo de la competición, digamos. No. Yeah. Yo Pregunto más a fondo de más mayor. Sí. Hablando de más mayor, pregunta obligada. ¿Quién es más grande? ¿Quién salió primero? Esto tiene una historia, ¿eh? ¿La quieres contar tú? Bueno, en principio, el mayor soy yo, por 2 minutos. Vale. Pero... 2 minutos, 2 minutos, sí. El tema es que el que salió primero fui yo. ¿No? Sí, pero siempre nos han dicho que cuando son mellizos, el que sale segundo es el mayor. No nos expliques por qué, pero es lo que nos han dicho. Así decían, si tú coges un saco y metes manzanas y después metes naranjas, lo primero que sale del saco, ¿qué es? Las naranjas. Las naranjas. Pues es claro, como están arriba. Lo último que ha entrado. Entonces, es como que el mayor real, en teoría, es él. No sé, cosa... Y bueno, y siempre han tenido buenas relaciones, típico pleitos entre hermanos, pero fuera de eso han tenido siempre buena relación. Sí, a ver, siempre. Nos hemos peleado, de pequeños, bastante. Cosas de hermanos al final, pero siempre hemos ido juntos a todos lados, tenemos el mismo grupo de amigos, trabajamos juntos. Además. Siempre, por suerte, hemos tenido muy buena relación. Sí, al final hemos ido también juntos siempre al colegio, no íbamos a las mismas clases. Sí. Pero hemos compartido al final toda la vida. Sí. Y nuestra madre, hay que decir que... Hacía mucho hincapié. Hacía mucho, se esforzaba mucho en que nos lleváramos bien, nos reconciliáramos. Que tuvieran buena relación. Sí. Para ella era algo súper importante. Entonces, cuando nosotros nos enfadábamos, nos peleábamos, nuestra madre era como que nos obligaba a reconciliarnos, a abrazarnos, a pedirnos perdón y que todo marchara bien. Sí que de pequeño pues, teníamos nuestros rifirrafes, está claro. Pues, al final, como cualquier relación, no siempre todo bonito. Claro. ¿Y alguno de los dos era más popular que el otro en el cole? Bueno, yo siempre he sido más introvertido, entonces él, por su forma de ser, aunque seamos mellizos, no nos parecemos en nada, ni físicamente, ni de forma de ser, porque al final él es más abierto que yo y soy muy introvertido, entonces eso pues también hace que él tenga más facilidad por hacer más amigos y tal, y entonces yo me suelo relacionar menos, soy más asocial, ¿no? Bueno, yo le abro el camino y él viene luego, ¿eh? Sí. Y continúa. Sí. Bueno. Tú pones el pase y él mete el gol. Sí, él sí que cuando éramos más niños, él era más introvertido, pero ahora la balanza está ahí, a lo mejor él es bastante menos que yo, ¿sabes? Sí. Pero sí que en la infancia, pues bueno, sí, él era un poquito más tímido. Sí. Yeah. Espectacular. Ahora, va evolucionando, pasa el tiempo, tú, Roland, estás en tema de pista, José está en tema de waterpolo, y después, ¿qué sigue? Ya empieza el mundo laboral, donde las obligaciones, donde queremos gastar, donde tenemos necesidades, nos tenemos que ganar la vida de alguna forma. Sí, ¿a dónde van? Final, ¿qué sigue? Al final, realmente la historia no es que llegue un día que realmente te planteas algo, sino al final es la evolución de la propia vida, ¿no? La vida te va llevando hacia un sitio, a veces tú crees que sigues una dirección porque tienes la convicción de ir hacia un sitio, pero descubres cosas que te hacen ir hacia otro, ¿no? Entonces te hacen cambiar de opinión. Entonces, yo siempre he sido bastante creativo y desde pequeñito. Siempre me ha gustado mucho dibujar y pintar, ¿vale? Y mi madre eso también me lo había potenciado mucho. Mi madre todo lo que nos gustaba intentaba potenciarlo siempre. Entonces, siempre me había gustado mucho hacer dibujos y en mi adolescencia pues me encantaban los coches. Y me pasaba todo el día dibujando coches, ¿vale? Hasta el punto... ¿Y todo mano alzada en sketch? Sí. Todo mano alzada, mandaba dibujos a concursos. Todos mis compañeros de colegio me pedían que les hiciera dibujos grandes para sus habitaciones. Cuando hacíamos el amigo invisible, que es un regalo que se hace aquí, y sabían que les había tocado yo, me decían, por favor, un dibujo. Y siempre les hacía dibujos. Y era algo que me gustaba muchísimo, ¿no? Me encantaba dibujar coches y diseñar coches y crear cosas. Hasta el punto que dije, me gustaría dedicarme profesionalmente a crear coches, a diseñar coches. Todo eso, te hablo de la adolescencia. Pero claro, paralelamente yo competía en ciclismo
e incluso a los 16 años empezó a trabajar también de mecánico. Como me había encargado de desmontar todas mis bicis toda mi vida, sabía de... Ya sabes todas las historias de mecánica. Claro, pues encontré trabajo de mecánico y estuve trabajando de mecánico desde los 16 años, que también seguía aprendiendo mucho más del tema de la bici, pero como que no contaba con la posibilidad de que el ciclismo pudiera abrirme algo más. Sí, dar nada más. Entonces, decidí estudiar una ingeniería en diseño industrial para poder diseñar coches, porque quería dedicarme al mundo de la automoción. Y recuerdo que en una de unas presentaciones que hicieron de la universidad, vino un diseñador que venía de trabajar en SEAT y empezó a enseñar los diseños de coches y demás que había estado trabajando. Y al final de la presentación empezó a enseñar diseños de bicicletas. Y en ese momento fue como... Me brillaron los ojos. Sí, en ese momento fue como que el mundo se conectó, todo se conectó. Y yo me planteé, ostras, estoy aquí porque quiero diseñar coches, pero nunca me he planteado la opción de poder diseñar bicis. Y es mi pasión. Y en ese momento me di cuenta que eso era posible, que podía realmente cruzar esos dos caminos, el mundo del diseño y la ingeniería, con el mundo del... Entrelazarlos. Y en ese momento dije, vale, ya no quiero diseñar coches, quiero dedicarme a diseñar bicicletas. Cuéntame, ¿qué software utilizaban en ese entonces para el diseño? Obviamente, no sé si existían ya supuestamente, supongo, estas tablets donde con una especie de plumín empezaban a diseñar y se convertía en este híbrido entre lo que sale mano alzada en Sketch y el tema de digitalizarlo. Sí, piensa que en aquella época, que tampoco hace tanto, estamos hablando de hace 15 años. Bueno, no hace tanto. Bueno, como evoluciona la tecnología, sí hay diferencia con lo que hay ahora, ¿no? En aquella época creo recordar que ya usábamos tablets, está claro, yo no usaba tablet porque en casa yo no tenía. Yo hacía más dibujo a mano alzada o me compré una tablet de estas que no son ni pantalla, que es una Bamboo, que dibujaba mirando a la pantalla y hacía dibujitos así, pero me acuerdo que cuando empecé a hacer mis prácticas y demás en la empresa que entré a trabajar, ahí así que se usaban tablets pantalla, es decir, una pantalla en la que podías dibujar directamente y se dibujaba con Photoshop. Ok, ¿sí? Vale, perfecto. En aquella época era con Photoshop. Sí. Todo lo que es 2D, todo lo que es sketching. Dibujos de diseño. Puro trazo, sí, puro trazo. ¿Y tú José, en esa época, dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Pues yo estudié un módulo de lampistería que no tiene nada que ver y estuve trabajando de lampista durante unos cuantos años y de golpe y porrazo un día vi que la empresa donde estaba trabajando mi hermano colgó un anuncio de que buscaban a alguien sin experiencia para empezar un proyecto de desarrollo de bicis, de laminado de fibra de carbono. Y piqué a la puerta y mira, entré y empecé a llevar... Empecé a llevar todo el proyecto de laminado de desarrollo de esto. ¿Y fue entonces cuando te topas por primera vez con el mundo del carbón? Sí. Bueno, por primera vez no, porque antes de esto... Bueno, antes de esto ya me había comentado de montar algo por nuestra cuenta y ya había empezado a tocar fibra de carbono en casa para trastear un poco. Básicamente había intentado hacer un molde con fibra de vidrio y había empezado a hacer piezas en infusionado y toquetear un poco para ver qué tal se me daba y tal. Y justo me apareció la oportunidad esta y entré y fui el primero y empecé por lo grande a desarrollar bicis, a prueba y error. ¿Recuerdas qué fue el primer producto que desarrollaste, que fabricaste? La primera pieza fue la mitad de un basculante de una bici de trail. Sí. Y empezó a lo grande. Sí. No, yo pensé que ibas a decir una parte muy pequeña, el telescopio o algo, no sé, algo más modosito. Cuando entré ya habían pedido, ya tenían los moldes para fabricarlos, pero no habían hecho ninguna pieza todavía. Ya. Empecé y empezamos a hacer los patrones, a hacer las piezas, medir rigidez, a testearlas en las máquinas de fatiga y empecé desarrollo desde cero, todo a prueba y error. Hostia, pues esto aquí queremos que sea más rígido. Hostia, ¿cómo podemos colocar mejor las fibras y tal? Y empezar
pues desarrollo completo desde nada, básicamente. De nada. A buscar un estándar de rigidez con flexión, con todo, que aguantara la propia bici. Pero ya empecé, en vez de empezar por una pieza pequeña, empecé pues, por una bici. Sí, sí. ¿Y tienes en mente algún momento, ahora que dices prueba y error, que haya sido como muy representativo y que te haya quedado en la mente de algún error, por llamarlo de alguna forma? Al final de cuentas era experimentación, pero algo que te haya sucedido que dijes, es que ¿cómo me pudo haber pasado esto? O nunca imaginé que fuera a reaccionar de tal o cual forma. La verdad es que, como ya te digo, empecé a experimentar errores, lo que quieras. Todos. Todos los que quieras. Sí, sí. Pero ya digo, el hecho de... Es que no íbamos cambiando todo, íbamos cambiando poco a poco y analizábamos todo. Y eso me hacía aprender mucho, entender bien cómo trabajaba todo el material y cómo trabajaba cada dirección, cómo trabajaba todo. Entonces, realmente aprendí un montón. Hice un máster en fibra de carbono, en comportamiento, en todo. Sí, sí. ¿Estamos hablando igual hace 10, 12 años de esto? 10 años. 10 años. Y de hace 10 años a la fecha, ¿qué tanto ha evolucionado, ya sea la materia prima, o los aditivos componentes, o los moldes, o la forma de fabricación, o la exigencia del cliente? Platícame un poco de esta evolución en base a tu experiencia de estos últimos 10 años. Pues materiales, te podría decir que sí que han evolucionado, ahora se utilizan fibras mejores, pero de moldes, al final los que usamos y usábamos eran de aluminio. Sí que hemos mejorado en el diseño de los moldes, de aquel entonces que costaba sacar las piezas de los moldes, ahora salen, no te voy a decir solas, pero salen bien. Me está echando la culpa, ¿eh? Sí, sí, yo sé que el tema del diseño de los moldes me queda claro de quién es. Sí, sí, en aquella época también los diseñaba él. Pero claro, al final piensa que donde trabajamos diseñamos bicis para marcas de todo el mundo. Sí. Pero diseñar la bici era hacer el desarrollo de ingeniería para mandar esa bicicleta a una fábrica en Asia. Y cuando tú mandabas el 3D... se acabó. Ellos desarrollaban el molde y traían ya está, lo hacían a España. Todo. ¿Qué pasa? Allí en las fábricas ellos tienen sus ingenieros que muchas veces lo que pasa es que a veces hasta rediseñan partes de las bicis para mejorar el proceso de producción. Y eso, pues, a veces te enteras, otras veces no te enteras tanto, o te llega la sorpresa después. Pero con este proyecto lo tenemos que hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos que aprender a la fuerza todo el proceso. Y eso implicaba, pues, cometer los errores de todo el proceso. Sí. También. Los errores necesarios para poder brillar al final. Claro, es que al final... Esta curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Es eso. Al final, una cosa es diseñar una bicicleta, otra cosa, es decir, bicicletas que se diseñan, que tienen trabajo detrás, se hace desde styling, desde diseño, que es a nivel de sketching y demás. Luego eso se pasa a un 3D de ingeniería, donde se da volumetría, se trabajan las superficies, los brillos, cómo va a funcionar las cinemáticas, cómo va a comportarse el material. Eso luego, las marcas generales, eso se manda a fábrica, a Asia, y ellos ya se encargan de desarrollar todo el tooling y demás. En este caso no se mandaba a ningún sitio. Nosotros lo validábamos, diseñábamos el tooling, fabricábamos el tooling y laminábamos sobre ese tooling. Y claro, si algún desmolde... ¿Y todo en sitio? ¿Eh? ¿Todo en sitio? Sí, todo en sitio. Entonces, claro, si había un error en el molde, una pieza tenía un desmoldeo que no estaba bien hecho y era negativo, la pieza no salía de molde. Entonces, claro, eso... se aprende a base de errores. Sí. Primero unos cuantos. Sí. ¿Qué tan reciclable o no es el carbón? Una vez la pieza falló, ¿qué pasa con esa materia prima? ¿Basura? Sí. ¿O podemos volver a reciclar porque estamos en este periodo de test? Y... sí. Hay que entender las cosas, ¿vale? Una cosa es reciclaje y otra cosa es reutilización, ¿vale? Lo digo porque a veces se intercambian los términos. El reciclaje en sí es el hecho de que un material lo puedas devolver al estado inicial, ¿vale? Eso en la fibra de carbono no sucede.
La fibra de carbono es un material que es una propia fibra, es un filamento muy largo, ¿vale? Que una vez lo cortas, ese filamento no puede volver a generar longitud, ¿vale? Sí. Por lo tanto, no es un material reciclable. Yeah. Puede ser un material reutilizable. La fibra de carbono al final es un material compuesto y lleva dos materiales, lo que es la propia fibra, el filamento, y lo que es la resina. Es una matriz epoxi, normalmente es epoxi, ¿vale? Pero que es el aglutinante para poder lograr las formas. Para mantener la fibra unida. La fibra, pues, es como pelo, es flexible, son fibras, ¿vale? Entonces, el plástico, lo que es la resina, normalmente, ya te digo, son termoestables, es resina epoxi. Lo que hace es hace que la fibra mantenga una geometría determinada. Es lo que le da forma y lo que mantiene la forma. Entonces, se puede reutilizar parte del material. ¿Cómo se hace? Hay empresas que cogen ese material, lo someten a un proceso de pirólisis o un proceso químico con el que separan la resina, o más que separar, queman la resina y se quedan con el propio filamento. Y ese filamento se puede reutilizar, pero para aplicaciones... Siempre y cuando cumpla con las dimensiones como ya está cortado. Se puede reutilizar, pero para aplicaciones donde no requieras longitudes de fibras más largas a las que ya tienes. Sí, claro. Normalmente esto se puede trocear y se puede hacer el carbono forjado, se puede hacer otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ya tienes carbono forjado o tienes compuestos de fibra más corta, eso sí que realmente puedes volver a reutilizarlo con esa longitud de fibra muchas veces. Pero no es un reciclaje como nos imaginamos, un termoplástico, una botella que la puedes fundir y volverla a inyectar. Eso no sucede con la fibra. No sucede. Y bueno, trabajan los dos entonces en esta empresa, uno con tema de manufactura y el otro en tema de diseño. ¿Qué sigue después? ¿Llega a algún punto donde ustedes están diseñando cosas para terceros y dicen, ¿por qué no hacemos lo nuestro? ¿Más o menos va por ahí? Bueno, no fue exactamente así, la verdad. Ya te digo, a todo esto, antes de que él entrara a trabajar junto a mí en ese proyecto, nuestra madre murió, ¿vale? Después de pasar un cáncer, y fue para mí personalmente una experiencia bastante traumática, ¿vale? Me imagino. Y en ese momento yo me sentía bastante infeliz porque al final sentía que había perdido a mi madre, lógicamente, llevaba el luto encima, pero sentía como que había perdido la oportunidad de compartir tiempo de mi vida con esa persona tan importante para mí. Mi madre siempre me había empujado mucho a trabajar y esforzarme mucho por todas las cosas que hiciera. Estaba siempre como muy focalizado en esforzarme en las cosas y no había parado a disfrutar de su compañía, ¿no? Y claro, cuando murió, como que fue un clic que me hizo un poco la cabeza y dije, ostras, la persona... Algo tiene que cambiar. Sí, he perdido a la persona más importante de mi vida y no he podido disfrutar lo que quizá ahora me doy cuenta que me hubiera gustado disfrutar, ¿no? Entonces pensé, ¿quién es la otra persona más importante de mi vida? Y era mi hermano. El hermano, claro. Entonces, él todavía no trabajaba conmigo. Esto fue unos meses antes de que empezara a trabajar conmigo. Entonces yo le dije, ostras, José, me gustaría que hiciéramos algo juntos. Algo juntos que nos permitiera compartir tiempo juntos y ver qué tal. Se me ocurrió que podíamos hacer algo con fibra de carbono, porque yo llevo bastantes años ya trabajando, desarrollando piezas de fibra de carbono, y tú eres un tío que es súper manitas. Él es la pista, pero da igual. Lo que haga falta es un tío que es súper manitas y hace de todo. Y aprende de todo y es un crack. Entonces dije, hostias, tú puedes ser las manos que materialicen eso. Y fue cuando empezó a hacer todo el tema de estas piezas de fibra de carbono en casa. Entonces luego pasó esto, que coincidió que él entró a trabajar junto a mí, salió la oportunidad y entró a trabajar desarrollando este proyecto. Eso, claro, ayudó a que él aprendiera muchísimo más y tirara adelante. Entonces, pues seguimos avanzando con este proyecto. A mí un día, pues, bueno, yo seguía trabajando en los diseños, en lo que se me había ocurrido, que al final, en aquel entonces no había maniares integrados de mountain bike, como el propio que nosotros diseñamos.
Es un concepto de manillar ligero, con diseño. No existía nada en el mercado. Todo eran cosas muy simples o cosas que no focalizaban tanto en la calidad, sino más en costes o en hacer algo muy simple, pero no trabajaba la estética. Entonces yo quería hacer algo que lo vieras y te impactara. Algo que tuviera una carga alta de diseño y que aparte fuera como si dijeras, vale, si tengo que hacer el manillar perfecto para competición, que sea optimizado al máximo, un diseño que no sea solo diseño, sino que sea funcional, que te ayude realmente a ir mejor en bici, usando los mejores materiales, usando el mejor proceso de fabricación para conseguir que quede perfecto por fuera y por dentro. Entonces al final dijimos, ostras, empezamos a hacer este proyecto. Y eso lo empiezan a hacer en casa. Los diseños los empezamos a hacer en casa y entonces yo en aquel entonces tenía muy buena relación con mi jefe, y fui y le dije, mira, estoy trabajando en este proyecto por mi cuenta, es algo que quiero hacer y que quiero tirar adelante porque es una ambición que tengo y quiero hacerlo, sea lo que pase, me da igual. Si crees que esto es incompatible con mi trabajo, lo que estoy haciendo acá contigo, me lo dices y yo cojo mis cosas y me voy y lo hago en mi casa. Y mi jefe, la verdad es que ahí se portó muy bien y me dijo, mira, me encanta, me dio una copia de las llaves, me dijo, lo puedes hacer aquí. Y nosotros dijimos, hostia, pues genial. Y entonces hacíamos nuestra jornada laboral con él y cuando acabábamos pues saltábamos y seguíamos trabajando en nuestro proyecto. Y nos tiramos así pues... varios mesecitos. Pues, años. Eso fue en finales de 2015, ya teníamos los diseños, pedimos los moldes, nos llegaron a febrero de 2016 más o menos, empezamos a vender en julio de 2018. Imagínate. Nos tiramos... ¡Guau! 3 añitos. 2 años y medio tranquilamente desarrollando, probando cosas, probando soluciones, perfeccionando, rompiendo, equivocándose. Rompiendo más. Sí. Piensa que antes de vender el primer manillar habíamos roto más de 100 manillares en laboratorio. Sí. Analizábamos, no solo romperlo, sino primero analizábamos rigidez, analizábamos cómo deformaba todo, cómo se comportaba y después lo metíamos en la máquina de fatiga y a ver resultados. Y hacer test. Sí. ¿Y es la forma como nace el Propus? Es la forma como nace el Propus. Perfecto. Antes de meternos ya en materia particular de cada uno de los productos que venden, ¿cómo nace el nombre de Gemini? ¿Por qué Gemini? ¿O Gemini? Bueno, al final el nombre de Gemini es por una razón muy sencilla. Mi hermano y yo somos hermanos. Gemini es la figura del zodiaco, ¿vale? Sí. Son 2 hermanos. Nosotros somos nacidos el 23 de mayo y mi madre también era Géminis. Mi madre siempre cogía la típica revista donde venía el horóscopo. Los horóscopos. Sí, y a ella siempre le encantaba cada semana leer qué le deparaba el futuro a Géminis. Y se los contaba. Claro, nos lo contaba porque como mi hermano y yo también éramos Géminis, pues ella venía y nos lo leía. Mira, Roland, no sé, esta semana esto. Nosotros no creíamos en nada, la verdad. Pero era algo que por fechas como que nos unía a los 3. Y cuando tuvimos que decidir el nombre de la marca, dijimos, ostras, Gemini al final, las figuras son 2 hermanos, que somos él y yo, pero aparte... Claro. Nos vincula... La conexión con su madre. Nos vincula, claro, a nuestra madre de este modo. Ella también era Géminis y aparte el detonante para tomar la decisión de hacer algo y tirar adelante nosotros fue por nuestra madre, fue porque ella nos faltó y fue un poco lo que detonó todo esto. Entonces, el nombre viene de esto. ¡Wow! Increíble historia. Y bueno, esto da pie a empezar a crear una serie de productos espectaculares, con un diseño exquisito, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y a conocer, con características muy puntuales. Comentan que el Propus es su bebé, tal vez, de donde nace la marca y con un manillar para montaña destapan la marca al mundo. Empiezan, quiero empezar, España,
y poco a poco empiezan a crecer y a convertirse en una marca internacional. Sí, a ver, hay que decir que nosotros veníamos de trabajar desarrollando producto, pero de toda la parte comercial no teníamos ni idea. Nosotros, como quien dice, montamos una empresa de rebote, ¿vale? Yeah. Nosotros al final desarrollamos el producto muy focalizados en el producto, en hacer algo que fuera perfecto, que fuera un sueño. Y a partir de ahí lo demás casi que fue viniendo poco a poco. Nosotros no teníamos idea de comercializar nada de este tipo. Entonces, cuando presentamos, simplemente mandamos un email a diferentes webs de referencia del momento y nos empezaron a contactar gente de todos lados, la verdad. Empezaron vendiendo con la grupeta, con los amigos, empezaba a promocionar de esa forma y después, como dices, haciendo mención con tiendas particulares. ¿O cómo fue el origen de la primera venta, por ejemplo? Cuéntame el origen de la primera venta. El origen de la primera venta, yo no me acuerdo, la verdad. Creo que nos la compraron por la web. Por la web fue el distribuidor de... Ah, sí, la primera venta, es verdad, ahora me acuerdo. Nos la compró también un chico que se encargaba de la distribución de Fox en Argentina, sí, que tenía que viajar a Europa por algún viaje comercial y me acuerdo que le entregamos el... ¿Y cómo se enteró de ustedes? ¿A través de su web? ¿Para entonces ustedes ya tenían su web? Sí, nosotros cuando presentamos la marca la presentamos con la web. Ya estaban bien montados, ya todo muy guapo, bueno, muy bien hecho. Bueno, montado. Como sabíamos. Bueno, sí. Pero podías entrar en la web y comprar. Sí. Yeah. Y este chico entró, compró y nos escribió, oye, voy a estar por ahí estas fechas, puedo pasarme a buscarlo. Y se pasó. Sí. Y nos conocimos. Y este proceso, hacen todo el diseño durante estos 2 años y medio, 3 años, de 2015 al 2018, otro de la empresa o del proyecto donde anteriormente estaban trabajando. ¿En qué momento hacen el salto y dónde llegan? ¿Dónde se convierte en su primer casa de producción? Bueno, fue todo un poco truculento, la verdad. Hay que decir que a las 2 semanas o así de presentar, ¿no? Más o menos. Sí, de abrir la web para vender, más o menos. Sí, donde estábamos fabricando, que era en nuestro antiguo trabajo, salieron mal las cosas y se tuvieron que separar nuestros caminos. Entonces, claro, tuvimos que casi que empezar otra vez desde cero, no todo el desarrollo, pero tuvimos que montar nuestro propio taller. Entonces cogimos el taller donde saltaba de pequeño con la bicicleta de trial que te he contado. Sí. No, era un local donde cabían 2 coches. Pues compramos ahí la maquinaria que necesitábamos, cogimos nuestros ahorros, nos metimos en eso. ¿Y estaban ustedes dos ahí? Y estábamos los dos. A la sombra. Estábamos los dos. Sí. Más José que yo, porque yo al final yo seguía diseñando bicicletas para otras marcas, seguía haciendo desarrollos de bicis para otras marcas. ¿Tú estabas de freelance? Sí, y empecé con otros proyectos de bicicletas y José pues seguía, ya te digo, porque lo hicimos simplemente porque nos apetecía hacer un producto que nos uniera, pero nuestro fallo fue que en esa época no teníamos ningún tipo de visión comercial de empujar eso ni nada. Sabíamos, o sea, no teníamos visión de dónde queríamos llegar, ni qué queríamos hacer, ni cuánto queríamos vender, ni nada de nada. Cero. Solamente estaban haciendo lo que les gustaba, desarrollando su producto y a ver a dónde va esto. Que la gente no lo comprara. Por arte de magia. Sí, básicamente. Sin mayor promoción, pero que llegaran a tocar la puerta para pedir un propus, ¿no? Sí, tal cual. Y dentro de lo que cabe, iba solo, la verdad. Sí, al principio vendíamos poco, porque al final no nos conocía nadie. Tampoco hacíamos para que nos conociera gente, porque no hacíamos nada. No hacíamos nada, básicamente. Tuvimos la suerte que un par de personas, como el Ismael Ventura, es conocido en el mundillo del ciclismo. Y el Espargaró. Youtuber y más. Y el Alex Espargaró nos contactaron. Vieron nuestro producto, les gustó y decidieron llevarlo. Y eso lo publicaron en sus redes. Sí. Y eso nos dio mucha visibilidad. Y detonó. Y fue cuando empezó a funcionar todo. Llegó con las personas correctas en el momento correcto. Sí, empezó a coger un poquito tracción
Y ya te digo, al final yo todavía seguía haciendo otros proyectos y en ese momento José me cogió y me dijo, Roland, tío, o te pones a full con esto o, o yo cojo y me piro y dejo Gemini porque estoy harto de estar aquí solo fabricando manillares. Al final me tiré casi 1 año y medio solo. Claro. Lo llevaba todo. No, bueno. No, bueno. Así no. Estaba ya que necesitaba ayuda, no podía seguir solo. Entonces, al final O alguien con quien hablar cuando menos. También. Sí, le dije o te centras o lo cerramos porque solo no podía con todo. No podía fabricar, no podía contestar mails, no podía llevar la contabilidad, no podía... Estabas de todólogo. Todo. Sí. Al final... Ahí, José aguantó ahí el tirón bien. Aguanté el tirón. Entonces lo convencí. Bueno, no es que y empezaron a trabajar. Al final era algo que a mí me motivaba. Lo que pasa que en aquel entonces, dentro de que vendíamos, claro, habíamos hecho una inversión muy grande y casi que iba, todo lo que retornaba se iba para pagar toda esa inversión. Sí. Claro. Entonces, claro, teníamos que vivir. Y yo seguía con mis proyectos que me daban para vivir y él podía vivir más o menos y casi que estábamos un poco despistados. La verdad es que ahí nos faltó foco. O experiencia o directriz, sí, que eso no lo da más que el tiempo. Sí, básicamente. Bueno, ahora lo pensamos y dices, vaya par de pardillos, ¿no? Sí, porque quizás hubiese sido... Lo hubiera hecho de tal o cual forma, pero sí. Nadie nacemos sabiendo. Sí, no, la verdad es que no. Fue una de las hostias que nos dio la vida para aprender a guiarnos por donde teníamos que ir. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues ya sí que yo me puse ya más en serio con todo, empecé a llevar yo más el control de todo, José se centró más en fabricar y no en otras cosas, me centré también en desarrollar más producto y todo iba bien, la verdad es que iba todo bastante bien, las ventas crecían, cada vez nos pedían más, empezamos a contratar a gente, nos mudamos al local donde estamos ahora, que es una nave más grande, piensa que el local donde estábamos eran 70 metros cuadrados. Ahí lo teníamos. Claro. ¿Y estaban produciendo qué cantidad de manillares? ¿Al mes, al bimestre, no sé? Al día... En esa época hacía unos 10 manillares a la semana. Sí. Más o menos. No podía... 1,5, 2 diarios. Sí. Más o menos, trabajando de lunes a viernes. Aparte no pintábamos nosotros. Que no está mal. A pintar fuera. Sí. Yeah. Bueno, en aquella época, para estar solo... Sí. Estaba bien, pero claro, sí. Al final necesitamos subir un poquito. Si quieres crecer, no puedes hacer solo 2 manillares al día. Sí, no. Te quedas vendiendo a una pequeña tienda a la vuelta de la esquina y se acabó. Sí. El proceso de expansión queda ahí un cuello de botella. ¿Por qué nombre de Propus? Quiero pensar que viene sobre esta misma línea de tema de Gemini y de tema zodiacal, etcétera. ¿Va por ahí? Todos los nombres de los manillares, de los productos manillares, son estrellas de la constelación de Gemini. Vale. Todos. Propus es una estrella de la constelación de Gemini, Castor también, Pollux, Alcir también, Alena también, Wasat también. Wasat. Todos son nombres de estrellas de la constelación de Gemini. De ahí viene el nombre. ¿Y por qué empezar con un manillar para montaña y no para carretera? Tú que estabas metido muy en el tema del velódromo, entiendo yo que estabas en tema trail, pero ¿por qué montaña? Nos hemos saltado un paso de la historia. Nos hemos saltado mucha historia, ¿no? Sí, porque al final... Sí empezó con pista, luego se pasó a la carretera y con 17, 18 se pasó al descenso. Sí, yo salté de la carretera a hacer descenso. No, bueno, del cielo a la tierra, literal. Sí. Tal cual. Entonces, en la época que empezamos con los manillares de montaña... era mi época de mountain bike. Hacíamos mountain bike, ya hacíamos los dos mountain bike en esa época y hacíamos más enduro y realmente el primer manillar que se diseñó fue el de descenso. Sí. No el de rally. El Pollux. Sí. Ya. Sí, porque era un poco... Con ese arrancaron. A ver, sí que es verdad que manillares integrados de cross country integrados existía eran de aluminio, habían existido. Klein hizo un manillar integrado de aluminio hace un montón de años y como que digamos que en mountain bikes existía eso, había ese referente, pero no había nada integrado de fibra de carbono tal y como lo hicimos. Y en descenso, menos. En descenso no existía ningún manillar. Y yo me acuerdo de haber visto una carrera, que no me acuerdo dónde era, donde Josh Bryceland, un corredor de downhill que corría con Santa Cruz,
pegó un salto brutal al llegar a meta y cuando aterrizó con el maniar se le giró entero en la bici de descenso. Y dije, ostras. Y esto era porque no estaba bien cogido de la potencia. Bueno, es que el salto fue tan brutal que aguantó todo el descenso, pero cuando aterrizó, la fuerza que llegó hizo que el maniar se girara. Y dije, ostras, esto es muy heavy, un maniar de descenso que te pueda pasar esto. Y dije, ostras, tenemos que hacer un maniar que no se gire. Que no se gire, que no puedan pasar estas cosas. Entonces diseñé el maniar de descenso integrado, que la potencia del maniar es toda una sola pieza y esto, vamos, antes que te pase esto se parte todo, pero no, es más resistente. Sí. Y bueno, arrancan entonces Propus, Pollux y luego se van el WhatsApp, Castor. Los presentamos a la vez. El Pollux, Castor y Propus los presentamos a la vez. Sí. Hicimos el desarrollo de los 3 y cuando salimos al mercado salimos con los 3. Cuando presentamos la marca se presentaron los 3 maniares, los 3 integrados. Sí. Que no, en ese momento no existía ningún maniar integrado de descenso específico, no existía ningún maniar de enduro específico, ni ningún maniar de cross country específico. Sí. ¿Y en qué momento llegan las variables, tanto del laminado como del offset, como del acabado, como del UD12K? Pues porque los clientes no... ¿O todo eso nace desde un inicio? Al inicio era todo brillo 12K. Pero los clientes nos iban pidiendo otras cosas. Nos pedían acabados UD, entonces íbamos haciendo versiones. Sí, hicimos desarrollo de laminado UD, nos pidieron mate, empezamos a tener la versión de mate, entonces ya teníamos pues los 4 básicos. Sí. El 12K brillo mate y el UD brillo mate. Y eso con los de descenso, enduro y Propus. Sí. Y con el tiempo, pues la gente y todo lightweight. Todos los Propus eran versión lightweight. Sí. Y luego cuando empezamos a trabajar con corredores, a muchos corredores les gustaba mucho el feeling del maniar lightweight, pero sí que es verdad que al final algunos querían algo que fuera más rígido. Y no solo que flexara menos. Sí. Sobre todo corredores más pesados y que eran más tipo sprinter, buscaban más un comportamiento de rigidez. En cambio, otros corredores que eran más ligeros y que hacían más carreras de maratón y demás, el lightweight les encantaba porque les daba una comodidad que un maniar normal después de tantos kilómetros te dejaba temblando, ¿no? Y entonces desarrollamos un laminado más enfocado a competición. Sí que al principio nos focalizamos mucho en hacer algo muy ligero, pero lo ligero tiene cosas muy buenas. Es ligero, no arrastras peso extra, pero es tiene sus contras. Más frágil que algo más pesado. Entonces dijimos, vale, tenemos que conseguir hacer algo subiendo unos cuantos gramos más, no mucho, siguiendo ser algo bastante ligero, pero que si en una carrera tenemos a un corredor que está compitiendo y tiene una caída, asegurarnos que en esa caída el maniar no se le va a romper y que puede acabar la carrera. Muchos corredores es decir, prefieren que pese 40-50 gramos más, pero tener esa seguridad de que no va a fallar en una caída, en un golpe. Sí. Pero, por otro lado, hay gente que no. ¿Obsesionado por el peso? Sí, al final el ciclismo es un deporte de obsesionados por el peso, ¿sabes? Y gente que todos soñamos con tener la bici más ligera. Aquí hay peleas de cuando alguien se cambia algo de la bicicleta, todos con la ¿cuántos báscula, gramos ha bajado, no? Claro, todos con la báscula a pesar la bicicleta y a ver qué bici pesa menos. Entonces, claro, hay que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Entre algo súper ligero, que súper ligero, si no te estás jugando una carrera importante, lo puedes llevar, no pasa nada. Pero, claro, para un corredor profesional que realmente quiere algo que no le haga tener que volverse al paddock, pues 40-50 gramos más valen la pena a nivel de seguridad. Y después llegan los flipados donde quiero personalizarlo, quiero que vaya acorde con el cuadro, que vaya con tal o cual. Nosotros tampoco teníamos pensado hacer nada de esto, la verdad. Los clientes nos fueron marcando el camino. Empezó el primero que quería personalizar, el segundo, el tercero y empezamos pues a dar esa opción. Al principio no lo pintábamos nosotros, lo pintábamos fuera. Bueno, fuera. Nos lo pintaba Sergio de S-Colors, aquí en Malgrat. Un tío que es un crack. Lo que pasa que, claro, ya con el tiempo fuimos cogiendo un volumen que él nos decía, chicos, es que
no doy abasto, no puedo pintaros todo esto. Entonces ya tuvimos que tomar la decisión de montar nuestra cabina, coger a un pintor y encargarnos ya nosotros más internamente. Empezamos a distribuir la faena. Quiero pensar que el tema de la contratación de personal, la mano de obra que los apoye, aun cuando estás tú, José, directamente en tema de fabricación, estás fabricando junto con el resto de los colaboradores, siempre es un factor importante y que se puede convertir en este cuello de botella para poder dar una mayor cantidad de productos terminado al cliente final. ¿Cómo llevan el tema de la contratación? Bueno, eso es un punto muy importante. Al final, cuando contratamos, piensa que al final la fibra de carbono, aquí no hay industria de fibra de carbono. Hay algún taller que hacen cosas, pero no especializado en el tipo de piezas que nosotros fabricamos. Entonces, ¿qué pasa? Que a cualquier persona que entre aquí a trabajar se le tiene que formar de cero. Entonces, sí, hay escuelita. A laminar, a cómo los laminados, cómo van las capas, todo. Hay que enseñarle todo. Entonces, lo que buscamos al final es un tema de actitud. Sí. Alguien que realmente... Ganas de aprender, ganas de hacer bien las cosas. Ganas de aprender, que le apasione. Todos los que trabajamos en taller vamos en bici. Entonces, es gente que más allá de trabajar le apasiona lo que hace. Y le pone ganas porque les motiva. Son frikis de las bicis y les encanta. ¿Sabes? Sí. Entonces, es más un tema de actitud, de gente que realmente tenga ganas de aprender, de hacer las cosas bien. Y al final nos tenemos que focalizar en eso, porque no encontramos, ponemos un anuncio y no encontramos profesionales de fabricación de piezas de carbono tubulares de este tipo. Sí, realmente se convierte en la escuela Gemini, para quien sea que camine por ahí. ¿Y cuál es uno de los mayores obstáculos con los que se enfrentan en este proceso de aprendizaje o de enseñanza para las personas que van entrando a aprender el oficio y a desarrollar estos productos tan puntuales, tan específicos, tan cuidados con este grado de calidad que representa y caracteriza a Gemini? Bueno, al final las barreras principales es que la curva de aprendizaje, pues al principio es lenta, bastante lenta. Tiran muchas piezas. Fabrican muchas piezas que se van directamente a la basura. Ya. Pero al final... Pero es parte del proceso. Al final tienen que aprender. Intentamos que al principio aprendan con cosas más básicas y poco a poco vayan asumiendo piezas más complicadas. Piezas más complejas o partes más complejas. Es un tema, la dificultad es la curva de aprendizaje. Al principio, claro, tú le pones a alguien una capa de fibra prepe en las manos y no sabe qué hacer. Claro. Sí. Pasamos la historia de todos los manillares de montaña. ¿Con qué seguimos? ¿Qué sigue después? ¿Tijas? ¿Es el siguiente paso o el siguiente gran proyecto? Bueno, después de los manillares integrados, lo siguiente que desarrollamos fueron los WhatsApp. Sí, el manillar simple. El manillar simple, que lo diseñamos, tuvimos el molde como 2 años ahí parado porque en esa época estaba solo y no me daba tiempo a fabricarlo todo, entonces nos lanzamos al mercado porque no me daba tiempo, básicamente. Una gran idea empresarial, también hay que decirlo. Hice todo el desarrollo de laminado del manillar y lo tuvimos el molde parado pues 2 años tranquilamente hasta que empezamos a comercializar. Entonces... Nada, lo sacamos, luego seguimos con desarrollando tijas. Sí, luego ya presentamos los platos. Sí que es verdad que todos los productos, más allá de que sea una simple tija o sea el WhatsApp, por ejemplo, el manillar normal, nosotros hicimos bastante hincapié en que no fuera un manillar simplemente redondo y ya está, sino que tuviera parte de nuestra identidad y que tuviera parte del comportamiento que tienen el resto de manillares, ¿no? Sí. Intentar llevar al máximo esos comportamientos a un manillar normal. Y la tija, más de lo mismo. Al final diseñamos, no fue coger una tija, el mercado está lleno de tijas y casi todas usan 2 o 3 sistemas de fijación y nosotros pues nos centramos un poco en, vale, ¿cómo podemos hacer algo distinto? Pero no solo distinto, sino que el proceso de fabricación sea el correcto para ser fabricado en fibra de carbono y que el proceso defina un poco el propio diseño, ¿no? Al final, yo después de tantos años dentro del mundo de la bici, lo que he visto un poco,
Al principio las bicis que diseñábamos eran más de aluminio y evolucionamos a toda la parte de fibra, a todas las bicis de fibra de carbono, pero lo que veía es que muchas veces bicis de fibra de carbono se diseñaban pensando como si fueran de aluminio. Ya. ¿Vale? Entonces, Con las características del aluminio, la forma de fabricación, claro, tema de soldadura. A veces yo veía bicis de fibra de carbono que toda la estructura del carbono era casi como si hubieran hecho tubo contra tubo y añadí una soldadura que la soldadura era suavizado y ya está. Cuando en carbono realmente el carbono te permite hacer superficies continuas, te permite hacer otros volúmenes, te permite hacer integraciones y te permite trabajar la fibra de una forma mucho más amplia, ¿no? que el metal. Yeah. Entonces, intentamos coger esa filosofía de, vale, cómo trabaja el carbono y cómo nosotros podemos conseguir que trabaje perfectamente sin las restricciones que pueden aplicar un componente de aluminio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que prima cuando tenemos que hacer algún diseño. Entonces, trabajamos, le damos unas cuantas vueltas a las cosas que hacemos para que al final reflejen esa forma de trabajar el propio material. Que el propio material sea más determinante del diseño que no simplemente que toda la vida se ha hecho un tipo de fijación y aprovecharla y ya está. ¿Cómo llega el Rigel a Gemini? ¿Por demanda del cliente, por iniciativa de ustedes, por estas ganas de querer incursionar en una pieza más o un accesorio más para la bicicleta? ¿Cómo llega? Rigel fue un poco una locura que nos dio en un momento determinado. Sí. La verdad es que de lo que es a lo que pensamos ha cambiado, ¿vale? Sí. Nos tiramos tenía casi 3 años desarrollándolo. Sí. Antes de presentarlo. Wow. Sí. Al final lo que nosotros pensamos es, vale, si fabricar aquí componentes tiene un coste elevado porque al final los chicos de aquí tienen que cobrar sus salarios, tienen que vivir bien y en comparación a externalizar todas las producciones, pues al final consigues en otros países costes más económicos, ¿no? Y nosotros nos focalizamos en tener un producto de una calidad más elevada, pero eso implica unos costes también más elevados, por lo tanto un coste más alto de producto. Y nosotros lo que dijimos es, vale, ¿cómo conseguimos fabricar productos que nos permitan bajar un poco el coste? Y entonces nos metimos a empezar a utilizar fibra de carbono forjado. Empezamos a investigar, hacer pruebas, nos tiramos, como he dicho, 3 años haciendo pruebas con este material, diseñando moldes, hacíamos pruebas y el molde se iba a la basura porque o se gripaban o se rompían, sí, encontrando la dureza de los materiales, haciendo un poco de investigación de cómo se comportaba, probando diferentes tipos de materiales, resistencias. Prensa, cómo conseguir que la prensa funcionara bien para esto. Al final era un material que nosotros aquí no se usa mucho. Y no sabíamos realmente, no teníamos ningún tipo de conocimiento, hemos tenido que aprender con el proceso. ¿El aro dentado lo tenían pensado desde un inicio o llegó después? Muy carbono. Sí. Que probaban nuestros cocinábamos, les enviamos platos y ellos los iban probando y nos pasaban feedback. Pues íbamos viendo qué tal funcionaba, cambiábamos el laminado de la fibra para que los dientes fueran más resistentes o probábamos diferentes compuestos, añadíamos aditivos al propio material y íbamos haciendo pruebas del material para ver si mejorábamos la resistencia. Pero sin el... Sí que es verdad que para nuestra sorpresa aguantaba, pero no aguantaba algo que considerábamos aceptable para poderlo sacar al mercado. Sí que podía ser un producto muy focalizado en competición de un uso muy puntual, ¿vale? Pero al final la inmensa mayoría de usuarios que compran nuestros productos, sí que hay un porcentaje elevado de gente que hace competición, pero hay otro porcentaje de gente que no hace competición, pero le gusta llevar su bicicleta al gusto, pero sí, no se focaliza en competición. Entonces también queríamos un producto que fuera competitivo a nivel de precio, que fuera tecnológico, algo innovador pero que tuviera que tuviera muy buena pinta y que tuviera una durabilidad aceptable también, para que no lo montaras e hicieras unos cuantos kilómetros y se deshiciera. Y la verdad es que las pruebas
nos encontramos todo tipo de casos. Gente piensa que cuando hacemos prototipos y los damos a probar, intentamos dárselo a perfiles de todo tipo. Gente que hace competición, que son los usuarios con los que patrocinamos y demás, pero se los damos también muchas veces a clientes que no hacen competición o hacen otro tipo distinto de uso. Entonces vemos un poco la diferencia entre alguien que compite y alguien que no compite, ¿no? Y claro, nos encontrábamos que había gente que le hacía muchos kilómetros y gente que le hacía en comparación muy pocos. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Unos que tenían muy buen manejo y eran cuidadosos y otros que eran unos desastres para... O gente que estaba muy fuerte, movía muchos vatios, o gente que no movía tantos. Y que no movía tantos, y al final había gente profesional que montas el material, tiene un mecánico que le limpia, le cuida la bici cada vez que se monta, entonces el material siempre está perfecto, y gente que sale en bici y no se preocupa de nada. Luego llegas a casa, cuelgan la bici y hasta la próxima vez, ¿no? Sí, que no le ponen ni grasa a la cadena cada vez. Entonces, Nada. La evolución del desgaste y del comportamiento del material es abismal entre un usuario y otro, ¿sabes? Sí. Y tener que estar preparado el material para poder cubrir las necesidades de todos y la demanda y el desgaste de cada uno. Exacto. Entonces, la verdad es que estuvimos haciendo muchas pruebas y no encontrábamos una forma de solucionar ese problema. Y casi que estábamos a punto de meter el proyecto en un cajón, porque no queríamos lanzar al mercado un producto así. Tenemos corredores que lo usaban en competición y que salió alguna foto espía y todo, que habían corrido con él la Titan Desert y todo esto, pero aún así no estábamos contentos con la durabilidad del producto. Entonces, al final, pues mira, un día hablando... Se nos ocurrió la idea. Que parece muy básica y muy sencilla, pero claro, meter el sándwich de aluminio en una pieza así de fibra de carbono, llegar a ese punto y solucionarlo a nivel de producción, pues no era tan sencillo, ¿no? Tenía lo suyo. Llegó un día de, ¿y qué pasa si...? Sí, probamos de meterle un metal. Vale, pero ¿cómo metes un metal? Porque al final la gracia de fabricar este tipo de producto, si tienes que hacer un dentado directamente en metal, es casi como hacer un plato directamente en metal. Sí. Entonces perdías un poco la gracia de lo que era la fibra de carbono, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea de hacer una pieza metálica. Hicimos prototipos, con piezas de impresión 3D, con diferentes materiales, con titanio, con acero, y claro, todo tenía su parte buena y su parte mala, ¿no? Y al final encontramos una forma que conseguíamos posicionar bien el metal y metimos aluminio. Aprovechando moldes que estaban diseñados para no llevar metal, hacíamos platos y los metales nos quedaban torcidos. Claro, moldes que teníamos ya preparados, pues todo a la basura otra vez. Claro. A diseñar moldes otra vez. Entonces, a volver a empezar. A diseñar moldes, comprar el molde sin saber cómo va a funcionar. Claro. ¿Sabes? Bueno, prototipaje. Al final son pruebas y todo eso pues son inversiones que al final tienes que hacer y jugártela a ver si realmente va a funcionar o no como esperas. Sí, sí. ¿Y el Rigel llega al mismo tiempo para montaña que de gravel o primero llegó montaña y después por demanda y con esta nueva oleada del gravel llega gravel? ¿Cómo fue esa historia? Primero llegó montaña, porque cuando lanzamos los platos, nuestro portfolio de producto estábamos focalizados en montaña. Sí que es verdad que en ese entonces ya vendíamos la tija y la tija, como es una tija rígida, la inmensa mayoría de gente que compraba nuestra tija era para bicis de gravel o bicis de carretera. Entonces la gente nos empezó a bombardear que querían platos para bicis de para gravel. Sí. Entonces tuvimos que desarrollarlo a la fuerza. A la fuerza no, con mucho gusto, ¿no? Pero... Y luego llegamos los que pedimos los de carretera. Claro. El de carretera piensa que desde que lanzamos los primeros manillares, cuando lanzamos el Pro Plus Castor, ya empezamos a recibir mensajes de gente que... ¿Y el de carretera qué? Sí. ¿Y el de carretera qué? Nosotros no nos habíamos focalizado tanto en el manillar de carretera porque no tenía tanta innovación, porque ya existían los manillares integrados de carretera. Es más, en el mercado habían bastantes opciones. Entonces, en aquel entonces dijimos, no queremos hacer algo que ya exista, ¿vale? Nos gusta hacer productos que sean diferentes, que sean innovadores. Sí. Entonces no nos focalizamos tanto en esto. Pero sí que hay que decir que, claro, yo vengo de la carretera, vengo de ir toda mi vida en carretera
y tenía clarísimo las cosas que me gustaban de los maniares y lo que no, y lo que cambiaría, porque al final me he pasado muchas horas sobre la bici de carretera. Entonces también llegó un punto y dijimos, mira, la gente que ahora nos está comprando platos de gravel nos está pidiendo maniares de gravel, nos están pidiendo platos de carretera, maniares de carretera, llega el momento, hay que hacerlo. Y también lo hicimos. Bueno, hay que decir que íbamos a sacar el maniar de carretera antes que los platos. ¿Ah, sí? Sí, ya teníamos el molde, tuvimos un molde prototipo. Un molde prototipo, hace ya también 2 años y medio, 3 que lo teníamos. Y habíamos estado probando cosas y eran distintos laminados y habíamos incluso cedido a algún corredor manillares para que fueran probando y nos dieran feedback y tal. Pero el presentarlo se retrasó. Bueno, se retrasó porque al final... Lo necesario. Una empresa pequeña, y el dinero que necesitamos para invertir en desarrollar, teníamos que decidir. O invertíamos en la idea de los platos o invertíamos en el maniar de carretera. Y en ese momento pues nos dio la locura de invertir en los platos. Pero ya teníamos un molde con una medida. Sí. Solo podíamos fabricarlo de una medida que fue la que usamos para todo el tema de desarrollo. Sí. Evidentemente nos montamos el maniar en nuestras bicis y se lo dimos a diferentes corredores. Y claro, se empezó a ver también y también la gente pues no dejaba. Una de ellas es la que tienen detrás. Sí. Sí. Y nada, al final cuando lanzamos los platos y empezamos a tener retorno de todos los platos, pues dijimos, vale, es el momento de coger y ese dinero invertirlo en desarrollar más producto, en tirar adelante el resto de versiones del maniar de carretera. Y entonces... Y es cuando llega el Alcir y el Alena. Sí, que ha sido este año en enero. En enero, sí, sí, yo recuerdo. De todos los productos que tienen, ¿cuál es el que más demanda tiene? A nivel de volumen, los platos. Sí. Los platos. También es más asequible. Claro, es un producto más económico. No todo el mundo se puede permitir el coste de nuestros maniares. Nos encantaría que pudiera más gente, pero es que entonces no podríamos vivir y no los podríamos hacer. Sí. Pero por suerte, por la tecnología que lleva, el plato nos permite tener un precio mucho más accesible. Y eso hace que haya mucha gente que los compre y los lleve. Sí. Algo que es importante, y bueno, ahora me toca ser parte de promoción de Eurocycle México como distribuidor exclusivo en México de sus productos. Algo que es muy importante siempre es aclararle al cliente qué es el producto, qué hay detrás del producto, el diseño que tiene, obviamente el amor impreso dentro de cada uno de estas piezas, pero poder lograr estos argumentos de venta porque son joyería fina. Es algo que tenemos como de forma muy exclusiva para quien gusta llevarlo mejor, lo más ligero, lo más vanguardista. ¿Cómo se topan ustedes con estos clientes pero es que tu producto es muy caro? Bueno, ¿caro hasta qué punto? ¿Caro viendo desde qué perspectiva? Bueno, voy a ser un poco hater, pero es que si un cliente ya viene y nos dice que nuestro producto es muy caro, es que a lo mejor ese producto no es para ti. ¿Sabes? Sí, porque la siguiente pregunta iba a ser, ¿sus productos están dirigidos para qué público, no? Nuestros productos al final están dirigidos para gente que quiere llevar algo exclusivo, algo diferencial en su bicicleta, que entiende que la bicicleta no es simplemente un vehículo sobre el que te subes y haces deporte, sino que una bicicleta es más una máquina aspiracional con la que compartes experiencias y tú te sientes identificado con ese vehículo, ¿vale? Entonces, no es para un usuario que se compra una bici económica para salir a hacer deporte. Es para gente que ama el ciclismo, ama la ingeniería, le gusta el diseño y más allá de eso le gusta tener su Ferrari en forma de bicicleta en casa. Su joyita. Y siente esa adoración por el producto, por un producto que no se fabrica en masa, por un producto que tiene una historia detrás, que está fabricado a mano aquí en nuestro taller, a diferencia del resto de productos que se fabrican que se fabrica en serio y no en serie. Exacto. Es para ese tipo de cliente. Si consideras que nuestro producto es caro, es que no es para ti. Sí que es verdad que nuestros maniares pues es para gente que tienen un poder adquisitivo medio alto
porque no son manillares económicos que cualquier persona pueda llegar y comprarse fácilmente, pero es que tampoco podemos fabricar infinitas unidades. Entonces, ni queremos hacerlo, al menos en ese tipo de producto. En otro tipo de producto que pretendemos fabricar y llegar a mucha más gente, pues sí, pero en ese tipo queremos realmente que sea un producto en el que nos centramos mucho en crear algo único, que lo podamos cuidar, que podamos presentar los detalles que tiene y cuidarlos hasta el último detalle para que la persona que realmente compra ese producto, cuando lo reciba, sienta que es único, que es algo que no hay nada igual en el mercado. Entonces, y es que la experiencia empieza desde el cómo está presentado en la web, la forma como lo reciben, el unboxing tan característico y si bien es cierto, la forma como ustedes tienen desarrollado todo este packaging es impresionante. Lo digo como distribuidor, al momento de recibir todos los productos que ustedes nos envían, como lo hemos dicho y lo hemos platicado hace 3 semanas que estuvimos platicando ahí donde están sentados ustedes, la caja de la caja. Es gratificante ver que un producto está tan cuidado para que el cliente final reciba una joya. Sí. Que vaya en proporción de lo que pagó por dicho producto. Como bien dicen, no es un producto que está hecho para todos, no es accesible para todos los bolsillos, es un producto selecto, de muy buen gusto, con impecable diseño y una manufactura especial. Todo eso cuesta y es imposible buscar algo o obtener un producto con esas características a un precio bajo. Entonces hay que ser congruente de lo que pido contra lo que recibo en base a lo que pagué, ¿no? Y creo que esto es muy, muy importante y es realmente gratificante ver la forma y el cariño que ustedes le imprimen a sus productos para poderlos trasladar al cliente final con ese cuidado y lograr que vivan esta experiencia desde que están abriendo la caja. La caja es guapísima, el material es rígido, es un material premium y desde que uno lo abre, esta experiencia de verlo, de cómo brilla o cómo se ve el 12K, no lo quieren ni siquiera de la caja, que se quede ahí, que se quede en exhibición, es una obra de arte que se queda ahí. Hay gente y luego que viene me escribe diciéndonos esto, ¿eh? Sí. Es que así es, llega un momento, lo sacas de la caja y dices... Lo voy a montar con guantes, no quiero dañarlo, no quiero hacer algo que después quede marcado para siempre, ¿no? Bueno, es Pero parte de la experiencia. Al final, tienes también una experiencia, no nada más un producto. Cuando compras un producto Gemini, para nosotros no es simplemente ir y comprar un producto y que te llegue a casa y lo consumes, sino es comprar una parte de esa historia, ¿no? Y de todo lo que hay detrás. Y si cuidamos tanto el diseño, cuidamos tanto la ingeniería que hay detrás del producto, hay que cuidarlo todo. Tiene que ser un pack completo y queremos que realmente cuando a la gente le llega, le impresione. Que sea algo que diga, Dios, qué pasada, ¿no? Entonces, al final el packaging importa mucho, cómo va a posicionar el producto, cómo se muestra y es importante, es algo súper... Nosotros le damos mucha importancia porque al final cuando inviertes en un producto de este tipo, lo valoras todo. No compras un producto, compras la experiencia de que te llegue, de abrirlo, de sacarlo de la caja y sentir que no pesa y la gente... Eso, el sentir que no pesa. Wow, sí. La reacción de la gente, el momento que lo está cogiendo, dice, no lo puedo creer, parece que estoy agarrando cartón. Sí, pero o sea, no pesa nada. Es abrir la caja, verlo bien puesto, bien colocadito todo y sacarlo y decir, wow, lo vuelvo a meter, ¿no? Lo dejo aquí, ¿no? Me lo guardo para otro momento de experiencia, claro. Sí. Al final es una especie, los productos que creamos al final son una especie de escultura, en cierto modo. Es decir, es un producto que lo usas, pero siempre nos gusta que sea un producto que puedas admirar, ¿no? Es como el que se compra un Ferrari, siempre me encanta Ferrari porque es que es perfecto, ¿no? Hay gente que se compra un Ferrari para ir a 100 por la autopista, pero se compra el Ferrari, lo aparca, o un Porsche, me da igual, lo aparca en su parking, se coge una sillita y se sienta delante y lo contempla. A admirarlo, ¿no? Admirarlo. Sí, a contemplar su joya. Así sucede con todos los productos que ustedes hacen. Buscamos un poco esa experiencia, ¿no? De admirar eso, más allá de un producto funcional, sino que tenga una parte artística, una parte de alma que te haga sentir.
que te haga vibrar, ¿no? Y te transmita lo quiero esta admirar, pero adrenalina. aparte quiero cogerlo y quiero irme a la montaña o quiero irme por carreteras a disfrutarlo, ¿no? Y Sí. un poco la idea. La experiencia con los corredores, con los embajadores o con los equipos, me gustaría que nos platicaran cómo llevan este tema, qué equipos están patrocinados por Gemini o qué atletas. Pues este año, equipos así grandes, estamos trabajando con el BH Coloma, trabajamos también con el Lapierre, trabajamos también con el Buff Megamo, ISB Cannondale. el ISB Cannondale también. Y así como equipos más grandes, creo que ya está. Sí. Bueno, Luego trabajamos más que con suficiente, ¿no? Diferentes corredores sueltos que nos han ayudado mucho durante todos estos años. Gente como Ismael Esteban, que nos ha ayudado un montón con el desarrollo de producto y a mejorar, a darnos más visibilidad. Sí. Y diferentes corredores también como Óscar Pujol, que es ex profesional de carretera, o corredores como Antonio Ortiz. Sí, Antonio Ortiz, que también es un corredor nacional muy importante. Excelente y persona. de diferentes países, porque al final es un producto que a quien le gusta la bici, da igual de donde seas, que le gusta. ¿Y qué disciplina hagas? Sí. ¿Y Gemini dónde está? Yo sé que está en España, pero de forma internacional, ¿quién tiene la distribución de Gemini? Pues Gemini. Gemini y Eurocycling en México. Sí, y ya está. Somos privilegiados, logramos este objetivo. Sí. Normalmente nos centramos más en trabajar directamente con tiendas, ¿vale? O sí que es verdad que con Eurocycling hemos dicho, vamos a probar con Ricardo. Desde el principio hubo muy buen feeling y yo creo que ha sido una buena apuesta y seguro que va a salir genial. Está saliendo genial, creo que estamos haciendo muy buen equipo, de este lado muy contentos de la aceptación, primero de la confianza. Recuerdo perfecto aquel día que llegué con ustedes a tocar la puerta, gracias a un buen amigo llego con ustedes, con Raúl, doctore, y pues me presento. Ustedes dicen, bueno, pues, ¿y él quién es? Este mexicano, ¿de parte de quién viene? ¿Por qué? Iba llegando de la Cape, hacía una semana que había hecho la Cape, y llegué con este objetivo fijo. Yo quiero ser el distribuidor exclusivo en México de este producto, porque me fascina, me encanta, y quiero poderlo llevar al mercado mexicano. Muy poca gente lo conoce, quienes lo conocen gracias a youtubers principalmente, y quiero tener esta oportunidad. Y bueno, finalmente llego con ustedes a platicar y sí me acuerdo que me veían con esta cara de, bueno, ¿y este tío quién es? ¿De qué va? ¿Por qué? No sé, ¿qué pueden compartir de este primer acercamiento? Bueno, la verdad es que hubo buen feeling, pero al final es como todo, ¿no? Dentro de que haya buen feeling, nunca sabes hasta dónde van las cosas, qué traías tú en mente, pero nosotros al final la verdad es que siempre estamos abiertos, al menos a escuchar y a que nos propongan y a proponer. Y al final recuerdo que te llevaste algún producto y estuviste una temporada y luego dijiste, sí o sí quiero, Sí, ¿no? llevamos un pequeño primer pedido de test para ver cómo se movía, a ver qué aceptación había, para moverlo entre los colegas. Y bueno, después empezamos a hablar ya en serio, a jugar a las ligas mayores y a hacer las cosas de formales para que esto funcionara y fuera negocio para todos. Sí. Pues creo que ha sido una muy buena experiencia y debo decir y reconocer que el trato impecable, desde iniciando con ustedes, siguiendo con su equipo de trabajo, con el tema de logística, Héctor, bueno, creo que hemos llevado muy buena relación y esto está llevando a muy buen puerto y le auguro mucho éxito, cuando menos en México. Estamos teniendo muy buena aceptación. Como bien dice, el producto que más estamos manejando acá, en definitiva, es el Rigel. Recién ayer vendimos un WhatsApp, hemos vendido ya varios Propus y estamos en esta dando a conocer y dando esta confianza al atleta, principalmente al carretero, para que pueda optar por esta línea también, conociendo cuáles son las necesidades, cuáles son las configuraciones que más llevan, y poder ofrecer esta línea de forma constante. Y afortunadamente estamos teniendo muy buena aceptación y públicamente quiero dar las gracias por la oportunidad para poder llegar a ustedes y que me vean las puertas y tener esta impecable relación laboral. Bueno,
Las gracias son de nosotros para ti. Al final, nosotros es un placer y sí que nos gustó que más allá de que al final buscaras la distribución, que te gustaba el producto y que lo querías hacer porque te gustaba, ¿no? Entonces, claro, al final es un trato especial el hecho de que no simplemente busques importar para venderlo, sino que realmente tú seas un amante del producto que hacemos, ¿no? Sí, y que Entonces, lo eso te uso da y la que lo confianza llevo y de que que lo lo vas a tratar promuevo. bien y demás, claro. Sí, sí. Y siempre buscando ese extra. Y con estas inquietudes que he tratado siempre de manifestarles de lo que va pidiendo el público mexicano, hablan, por ejemplo, de los platos de carretera. Y bueno, sobre esta línea me gustaría preguntarles qué sigue, qué proyectos nuevos tienen, qué me pueden contar y compartir de lo que viene próximamente de Gemini. ¿Hay algo que me puedan compartir? Bueno, te podemos dar algunas pinceladas. Al final nosotros, nuestra idea es tenemos una lista completa de productos que queremos lanzar al mercado, casi para que puedas llegar a montar tu bici al completo y luego ya veremos si sacamos cuadros. Pero sí que es verdad que lo más próximo que saldrá seguramente estamos hablando de platos de carretera, estamos hablando de bielas, seguramente, de tijas para otros modelos específicos de bicis que nos están demandando bastante. Y de momento, así a corto plazo, unas roldanas también, que creo que ya te enseñé cuando estuviste por aquí. Ya los vimos, ya los vimos. Ya los vimos y ya los queremos. Y eso es un poco lo que... Y es posible que algún sillín o alguna cosita más. A ver de lo que nos da tiempo de sacar este año. Pero Claro. se vienen cositas. De maravilla. ¿Cuántas personas están atrás de la marca? Pues actualmente seremos 9. 8 personas. Sí, 8. Y con eso logran lo que han logrado. Y bueno, tratando de dar abasto y batería a todo. Creo que este es un tema importante y me gustaría comentarlo porque ya me he topado con clientes que me dicen, bueno, si yo quiero cosas muy específicas, muy puntuales o personalizado. Y bueno, estamos hablando de 6 a 8 semanas, más tema de envío y tal, pero es que es demasiado el tiempo. Momento, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué tanto tiempo? No están esperando, oye, mire que les llame, que les mande un WhatsApp y les diga, señores, necesito tal o cual, pero llevan un proceso, una línea de producción y bueno, son productos que volvemos a lo mismo, son productos selectos, diseñados a mano con este cariño particular que llevan un proceso. Bueno, al final es sencillo. Si podemos fabricar X y nos piden X más 10, pues se va acumulando. Y al final, por suerte, no nos da tiempo a hacer esto. Todo lo que nos piden, todo lo que fabricamos es bajo pedido. Entonces, claro, cuando nos entra un pedido, tenemos que ponerlo a cola de producción y tarda, pues, depende de los Lo pedidos que tenga que tardar. Exactamente. Sí, sí que es verdad que hemos optimizado bastante los tiempos, hemos cogido a más gente, hemos hecho crecer el equipo, hemos optimizado los métodos de producción para ir más rápido. Invertimos bastante en ser más eficientes y en mejorar toda la producción para que una persona sola pueda abarcar mucho más producto, pero aún así eso tiene unas limitaciones. Sí. Entonces, claro, eso también lo bueno que tiene es que nos permite ofrecer un producto más personalizado para cada cliente. Pero claro, si tuviéramos que tener stock de cada una de todas las versiones que ofrecemos... Todas las variables que tienes que son infinitas. Es una locura, son muchas. Lo que en algún momento platicábamos, decía, bueno, ¿qué llevamos a México? ¿Cuál de todas las configuraciones que tiene llevamos? Llevarlas todas creo que es una locura. Habrá que hacer prueba y error una vez más para ver hacia dónde va la tendencia. No es lo mismo lo que se vende en España de lo que vendemos acá en México. Nosotros también tenemos un histórico de lo que es lo que más nos piden, pero claro, lo que más nos piden los clientes actuales. Si vas a un mercado nuevo como en México, donde hemos enviado unidades puntuales, a ver qué es lo que el mexicano quiere normalmente. Y siempre hay que estar a la par del avance tecnológico y de las necesidades de los clientes. Que abajo en la descripción dejamos el código promocional para que lo puedan aprovechar. 15% de descuento, muy bueno. Muchas gracias, Gemini. Muchas gracias, José y Roland, por este ofrecimiento. Y no me queda más que darles las gracias por el tiempo, por el espacio. Creo que ha sido una charla muy, muy amena.
Espero que nos podamos ver muy pronto, ya sea presencialmente o a través de este medio, para seguir contando historias, avances y qué es lo que viene, cuáles son los productos con los que ustedes seguirán desarrollando y con los que nos seguirán sorprendiendo. Pues nada, solamente agradecer, dar las gracias a todos. Que no se pierdan el siguiente episodio. Espero que este haya sido de su agrado. No olviden, si no lo han hecho, suscribirse al canal, prender la campanita y estar atentos porque vienen episodios muy interesantes. Una vez más, gracias Roland, gracias José, gracias Gemini por esta oportunidad y hasta pronto. Gracias.